Amadas hermanos y hermanas que nos acompañan, este es el culto de adoración correspondiente al domingo 16 de mayo del año de gracia del Señor 2021. Recordemos que nuestro lema anual es En Cristo reformando a la nación. El énfasis, el testimonio del Espíritu. El valor del mes es honestidad, con base en el Salmo 119:33. El tema del mes es fortaleciendo a la familia cristiana, con base en el Salmo 127. Hoy, este domingo 16 de mayo, es el aniversario de las ligas metodistas de jóvenes e intermedios. Iniciamos nuestro culto glorificando al Señor, cantando el himno número 248 que dice: da lo mejor al Maestro. Himno número 248. Padre Celestial, invocamos tu santo nombre para que tú presidas este culto y permitas que sea un medio de tu gracia en la vida de todos los que participamos en él. Bendice cada hogar que permita entrar este acto de adoración a la familia y permite que haya bendición en todos sus integrantes. Y ahora, Señor, que cada momento que transcurre a partir de este instante hasta el final de tu culto que hoy te ofrecemos, sea de gracia para todos nosotros. Sí. Te lo rogamos por Cristo Jesús y en tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a hacer el llamado a la adoración, que es la lectura del Salmo 150 y que dice así: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa. Alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas. Alabadle con címbalo resonante, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Amén. Vamos ahora a elevar al Señor nuestro canto de adoración, nuestro himno de adoración, el número 9 que dice: dulces melodías cantaré. Himno número 9, dulces melodías. Dulces melodías
la primera epístola a Timoteo, capítulo 4, versículos del 11 al 16. Primera Timoteo 4, del 11 al 16. Y el Espíritu Santo nos dice a través del escritor sagrado estas palabras. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Padre Celestial, gracias por tu palabra y permite que ahora, al ahondar en ella, seamos fortalecidos como adultos, seamos fortalecidos como jóvenes. En el nombre de Jesucristo lo rogamos y en tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Como decíamos al principio, hoy es el aniversario de las ligas metodistas de jóvenes e intermedios. Y entonces pensamos, ¿qué es un joven metodista o un joven cristiano? Y la respuesta es joven que construye. Joven que construye, sea una joven, sea un joven, es joven que construye. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, el apóstol se está refiriendo a un joven que construye precisamente. Alguien que está comprometido con su iglesia local, buscando la superación de toda la grey. A este joven Pablo le dirige esta carta y le dice, primero que nada, esto manda y enseña. Esa expresión, esto manda y enseña, significa que le confiere una autoridad que a veces nosotros se nos pasa por alto. Pensamos muchas veces que la iglesia es de los adultos porque son los que contribuyen, y ciertamente es así. Pero en igualdad espiritual están los jóvenes que se han entregado a Cristo. Con mucha tristeza, no me pasó a mí, pasó a otro pastor. Cuando una liga vigorosa se levantaba para dinamizar su iglesia, y entonces en una junta de administradores le dijeron, pues a ver si tus jóvenes te pagan, porque nosotros no vamos a colaborar. Desafortunadamente a veces pensamos de esa manera y no nos percatamos que la iglesia es de todos, pero particularmente de los jóvenes. ¿Por qué digo particularmente de los jóvenes? Por una sola razón. ¿Qué significa ser joven en el sentido estricto de la palabra? Porque la realidad es que encontramos muchos jóvenes que ya son viejos y muchos viejos que son jóvenes. Por eso yo puedo decir con mucho gusto, con mucho gozo, que yo soy uno de los jóvenes de mi iglesia. Y no por la cantidad de hojas de calendario que he arrancado, porque con eso lleno un buen lugar, sino porque ser joven significa precisamente lo que el apóstol va desgranando en este pasaje. Ser joven cristiano significa en esto, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, esperanza, fe y pureza. Es decir, joven es la persona que está siendo ejemplo para su comunidad en estos aspectos. Palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza.
porque representa una actitud frente a la vida, más que la cantidad de años que se tiene. Un verdadero joven cristiano es alguien cuya conducta, cuya manera de vivir responde al imperativo bíblico y su palabra es para edificar. Su conducta es para conducir. Su amor lubrica las asperezas propias de las relaciones humanas. Un espíritu que busca su comunión con Dios. Una inquebrantable fe en su Salvador. Y el esfuerzo por mantenerse alejado de toda especie de mal, que es lo que la Biblia llama pureza. ¿Cómo vamos a cultivar estas virtudes? ¿Cómo vamos a cultivar estas características de un joven cristiano? Y aquí me refiero a los jóvenes de todas las edades. Bueno, nos pone aquí la instrucción muy clara el autor. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Qué significa eso? Bueno, primero que nada, ocúpate en la lectura de la palabra de Dios. La lectura de la Biblia nos nutre espiritualmente y nos nutre intelectualmente. Espiritualmente nos nutre porque estamos afrontando la palabra de Dios en nuestra vida y cotejándola con nuestros hechos y recibiendo de la palabra el poder de Dios para vivir como Él quiere. No hay balde, el Señor Jesucristo decía a su Padre en la oración pontifical, exactamente en el capítulo 17, versículo 17 del Evangelio de Juan, rogaba a su Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Porque la palabra de Dios derramada en nuestra mente y corazón, pasando por nuestros ojos, nos santifica. Es el instrumento que el Espíritu Santo usa para santificar nuestra vida. Nadie que lea cotidianamente la Sagrada Escritura es el mismo después de cerrar este libro. La palabra de Dios nos interpela para ver lo que Él quiere para nosotros y nos comunica su poder, el poder de Dios para hacer concreta su voluntad en nuestra vida. Poder es la facultad de hacer las cosas. Y así recibimos la facultad, el poder de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Pero además de la lectura, el autor le dice a Timoteo que se ocupe en la exhortación y la enseñanza. Una de las cosas que todos los cristianos tenemos que aprender es a predicar. Algunos lo harán de una manera, otros lo harán de otra manera, pero realmente no hay mejor ni peor. Simplemente diversos predicadores, diversos estilos de predicación, diversas formas de presentar la palabra. Porque cuando tú predicas, la palabra te está exhortando a ti. Cuando tú predicas, la palabra misma te está diciendo, y tú haces eso, y tú vives eso, y tú estás haciendo eso que estás predicando. Y esa interpelación de la palabra es un desafío a mejorar conforme Dios quiere. Luego dice en el versículo 14, no descuides el don que hay en ti. Todo cristiano tiene dones. ¿Cuántos? Dios sabe, pero son muchos dones. Y si alguno dice, oiga pastor, porque me lo han dicho, es que yo no veo ningún don en mí. En primer lugar, lo tienes, solo lo debes descubrir. En tercer lugar, si realmente no lo tienes, es porque necesitas entregarte a Cristo. Entregar tu vida completamente a Él para que Él te dispense el don. Entendamos que los dones son tan amplios, tan diversos, que a veces no vemos nuestro don. Alguno tendrá
la aspiración de tener un don, de ser un predicador como lo fue Billy Graham. Y como no se ve de esa manera, piensa es que no tengo don. Pero tiene que descubrir que antes de ser Billy Graham, lo que era Billy Graham, él hacía el aseo del templo donde se congregaba su familia. Y ese era su primer don. Y así se van desarrollando los dones. Pero también nos dice que ese don nos es otorgado por la imposición de manos del presbiterio. Es importante eso. Alguna vez un joven predicó el evangelio, la persona se convirtió a Cristo y le dijo, bueno, pues te voy a bautizar. No se estaba dando cuenta de que no había sido preparado para ese evento. Cuando tú te acercas y te haces miembro de plena comunión, se te imponen las manos. Y en ese momento recibes una facultad, pero no para dar sacramentos. Esa ocurre después en la ordenación ministerial. Tenemos que entender que el don que nos es dado es un don que va de acuerdo con la cadena, por decirlo así, la cadena de ministerios que hay en la iglesia. Yo no puedo asumir un ministerio que no me ha sido dado. El don está ahí, latente. Es cuando mi pastor me llama y me dice, oye, ¿nos ayudas en esto? En ese momento es cuando el don cobra realidad. Hay muchos cristianos que tienen un don maravilloso para lo que sea, pero lo ejercen sin la autorización de su autoridad eclesiástica. Y eso no es de bendición. Don que viene de Dios, don que la iglesia confirma a través de sus autoridades. Luego dice en el versículo 15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Es muy importante porque si leyéramos el original, entenderíamos entonces que el escritor nos está diciendo, ocúpate en todo esto, en leer la Biblia, en exhortar, en predicar, en ejercer tu don con el beneplácito de tu iglesia y sus autoridades. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que realmente construyas para el reino de Dios. Un joven, una joven que construye cuando desarrolla sus dones en el canal en el que es llamado para servir. Cuando lo hace por propia iniciativa, por una inspiración hasta de rebeldía, en ese momento está transgrediendo los límites de su llamado. Y en lugar de construir, destruye. ¿Cuántos y cuántos amados hermanos con muchos dones han sido de destrucción para la obra del Señor porque los quieren ejercer fuera del cauce que les marca su autoridad eclesiástica? Y agarran y andan por ahí deambulando de una iglesia en otra porque tienen muchos dones y maravillosos, pero no los han ejercido en el cauce correcto. Dice el versículo 16, como si fuera una conclusión de todo lo que hemos dicho, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Qué significa eso? Ser autocrítico. Tener cuidado de sí mismo significa ser autocrítico y tener la capacidad de reconocer cuando no hacemos las cosas adecuadamente. No basta saber hacer bien las cosas, sino hay que hacer las cosas que nos son conferidas. Quien no hace bien las cosas, pero le ha sido conferida, es de más bendición que aquel que hace bien las cosas que no le han sido conferidas. Entendamos eso. Por eso dice, ten cuidado de ti mismo. ¿Estás leyendo la palabra? ¿Te estás ocupando en la exhortación y en la enseñanza?
Persiste en esto. Pero además de tener cuidado de sí mismo, el autor nos lleva a tener cuidado de la doctrina, que eso es muy importante también. ¿Para qué voy a leer si no es para fortalecer mi doctrina? Una de las bendiciones que se derivan de la lectura sistemática y constante de la palabra de Dios es que el Espíritu Santo va acomodando nuestras ideas de tal forma que tengamos una sana doctrina. Cuando decimos sana doctrina nos referimos a una doctrina que deriva naturalmente del texto bíblico. No de enseñanzas forzadas que luego le tuercen el brazo al texto bíblico para sacar una enseñanza que no está dentro del contexto general de toda la Escritura. Y ahí hay que tener cuidado con la doctrina. ¿Qué doctrina estás predicando? ¿Qué doctrina estás pensando? ¿Qué doctrina está normando tu conducta y tu vida cristiana? Y luego viene una palabra tremenda, tremenda. Persiste en ello. Nuestro Señor Jesucristo, cuando le decía a sus discípulos, miren, va a venir guerras, van a venir catástrofes, pero no es el fin. Y ellos le decían, Señor, pero queremos saber cómo van a ser las últimas cosas. Y Él les dijo, van a ser terribles. Pero el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Dice Marcos 13:13. Y luego el Señor resucitado se manifiesta al autor del Apocalipsis, a Juan, y le dice en un mensaje a una de las 7 iglesias, en Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Porque en realidad la clave es entender que la vida cristiana es una carrera de resistencia. Por eso dice el autor, persiste en ello, persiste en ello. Sé perseverante, no te rindas. Que las condiciones externas sean negativas, que haya oposición, que haya problemas, eso es parte de la vida cristiana. Pero también la parte mejor de la vida cristiana es el poder de Dios en tu vida para que persistas en ello. ¿Cuál es el resultado de esta persistencia? El autor de 1 Timoteo lo dice de esta manera completamente, que hay que rubricar, que hay que subrayar, porque es una verdad lapidaria, es decir, una verdad que se puede escribir en una piedra por su solidez, por su profundidad, por su verdad. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Esto es importante, no es una buena obra para salvarse. Somos salvos por la gracia, por la fe nada más. Pero si no perseveramos en ello, la gracia se nos va. De ahí, persiste en ello. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo. No te vas a salvar tú, te salva Cristo, y solamente por la fe. Pero si tú no permaneces en esa fe, se va la oportunidad que tienes de ser salvo. Se va la oportunidad que tienes de que los que te escuchan también perseveren en esta fe. Amados jóvenes de todas las edades, estamos gozosos y alegres y agradecidos al Señor por nuestras ligas metodistas de jóvenes. Todos ellos contribuyen para el extendimiento del reino con el dinamismo y la frescura propia de su edad. Seamos también ligueros, en el sentido de apoyar y fortalecer su trabajo, en el sentido de orar por ellos, en el sentido de arrimarles el hombro cuando necesiten lo que sea, un recurso, un consejo, un apoyo. Pero sobre todo, lo más importante, no olvidemos que ser joven en la vida cristiana es una etapa que no termina.
no termina, porque cuando estemos con el Señor seremos eternamente jóvenes. Amén. Y si no mantenemos nuestra juventud espiritual, como la describe el autor de 1 Timoteo en este pasaje, lo más probable es que no estemos ahí con el Señor. Seamos jóvenes, apoyemos a los jóvenes y seamos una iglesia joven, llena de la energía y el poder del Espíritu de Dios para entender su reino. Tienes un joven a tu lado, tienes una señorita a tu lado, vamos a orar por ellos. Señor, agradecemos por la vida de nuestros jóvenes, varones y damas. Y los depositamos en tu mano en esta ocasión para rogarte que tú bendigas a nuestras ligas de intermedios de jóvenes, para que tú permitas que en esta etapa preciosa de su vida se forje un verdadero carácter cristiano en cada uno. Y que su encuentro con Cristo en esta etapa sea de tal naturaleza que sea vitalicio, que sea sólido, que sea comprometido, que sea con el poder de tu Espíritu para perseverar bien hasta el final. Señor, que no se agote la juventud en cada uno de nosotros. Que los años no nos aplasten y que mantengamos la frescura y el fervor con que un día nos encontramos contigo allá cuando fuimos jóvenes. Y permanecer en esa fe, en ese compromiso. Que seamos una iglesia joven en todos los sentidos. Y que los jóvenes de todas las edades estemos entregados a ti completa y permanentemente, cuidando de nosotros mismos y de la doctrina. Perseverando en ello. En el nombre de Jesucristo lo rogamos. Y en tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a cantar ahora nuestro himno de compromiso, hermanos. Es el himno número 252 que dice Nueva Juventud. 252.
Señor, nuestras ofrendas y repetimos el texto de Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Cantemos ahora a capela el canto Te daré lo mejor del trigo, mientras depositamos nuestras ofrendas en el lugar donde las apartamos para traerlas después al santuario. Te daré lo mejor del trigo, de la miel de la roca te daré. Te daré lo mejor del trigo, de la miel de la roca te daré. Derribaré a tus adversarios, los buscarás y no los hallarás. Vencerás en todos tus caminos, para siempre en el nombre de Jesús. Para siempre en el nombre de Jesús. Bueno, amoroso Padre Celestial, depositamos estas ofrendas en tu presencia para que se apliquen al extendimiento de tu reino. Bendice a cada dador alegre y a quien no haya podido dar también, Señor. Provéele lo necesario y aún más que eso, para que su corazón generoso también se exprese ofrendando. Bendice cada fuente de trabajo. Prospera a tu pueblo, Dios. Te lo rogamos por Cristo Jesús y tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Mis amados hermanos y hermanas, nos acercamos ya a los 500 videos. Cuando lleguemos al número 500 seguramente tendremos un programa especial. Ha sido un esfuerzo muy grande en todos los sentidos y queremos pedirles que nos ayuden, apóyennos. Envíen estos videos, envíenlos a sus amigos, envíenlos a sus familiares, envíenlos al desconocido que sepan que tiene necesidad de Dios. Denle clic, póngale su me gusta de tal forma que sea un esfuerzo que realmente sea una semilla de la palabra de Dios en los corazones. Y a Él dará el fruto que corresponde en su misericordia. Amén. Oramos para despedirnos. Señor, que tu bendición sea con todo tu pueblo y que cada uno de aquellos que invocamos tu nombre recibamos de ti abundante misericordia y bendición. Que juntamente con el perdón de nuestros pecados nos sustentes en la prueba, nos fortalezcas en la necesidad, nos sanes en la enfermedad. Y que esta bendición tuya sea también signo y señal para quien no cree. Para que podamos decir y los demás puedan ver que lo mejor de todo es que tú estás con nosotros. Sí, Señor. Por Jesucristo lo rogamos y en tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea con todos y cada uno de vosotros, con vuestros familiares y amigos, y con todo el pueblo de Dios, ahora y por toda la eternidad. Amén. Amén. Dios les bendiga. Vamos a cantar el himno final, que es el número 1, que dice a Dios el Padre Celestial, y con eso damos por concluido nuestro culto.